Eh, Mezcla saturada de líquido vapor. Una disculpa por la clase pasada, tuve que ir también a Chapingo y me pasé toda la mañana ya, de hecho regresé un poco tarde. Entonces ya no pude darles clase. Vamos a ver esta temática, ¿verdad? No hemos visto cómo vamos a operar o cómo vamos a encontrar los estados termodinámicos que se encuentran en el interior del domo, ¿verdad? En el interior de la montaña. Lo que podemos ver ahí es que tenemos un domo en un diagrama TV y están dibujadas varias líneas de presión, ¿sí? Para el análisis de mezclas saturadas, acuérdense que mezcla saturada es líquido y vapor a la misma temperatura, ¿sí? Es necesario conocer en qué proporciones se hallan dentro de la mezcla las fases líquidas y de vapor. Es decir, en donde quiera que esté localizado el estado termodinámico para una presión dada, ¿verdad? O para una temperatura dada, tenemos que saber qué cantidad tenemos de líquido y qué cantidad tenemos de vapor. ¿Sí? En ese sentido se define es una propiedad, ¿verdad? Que es la calidad. ¿Sí? Se define la calidad X. En algunos libros, más que nada donde se manejan turbinas de vapor, en la industria de vapor le llaman título, ¿verdad? Calidad o título. Entonces, la calidad se define como la masa del vapor con respecto a la masa total de la mezcla, ¿verdad? O sea, la calidad siempre me va a decir cuánto vapor tengo del total, ¿sí? O sea, y se da en porcentaje, ¿verdad? Entre 0 y 1, ¿sí? Entonces ahí donde he puesto, ¿verdad? En la figurita del diagrama, en el domo TV, ¿verdad? Por eso puse varias líneas de presión constante, ¿verdad? Digamos la que está más abajo, ¿verdad? En la línea del líquido saturado, ¿verdad? Que es el punto crítico hacia la izquierda, ¿verdad? Pues en esa línea tenemos, se supone que puro líquido, apenas apareció la primera burbujita, ¿verdad? Y es lo que le decíamos el punto burbuja, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad? Ahí la calidad se define, como casi no tenemos vapor, ¿verdad? Pues vamos a decir que es cero, apenas es una burbujita. Entonces la calidad ahí es cero, ¿sí? Y a medida, ¿verdad? Que se va suministrando calor y se va llevando a cabo el cambio de fase, ¿verdad? Cuando ya el cambio de fase se ha llevado en su totalidad, entonces nos encontramos en el otro extremo, ¿verdad? En la línea de vapor saturado, que es del punto crítico, ¿verdad? Hacia la derecha. Entonces, ¿verdad? En ese extremo vamos a tener que la calidad es igual a 1. La calidad solamente tiene sentido adentro del domo. No hay calidad afuera del domo. Nada, ningún estado termodinámico que esté fuera del domo va a tener calidad. Sí, luego pues algunos alumnos se han confundido alguna vez, ¿verdad? Y se ponían a calcular la calidad, ¿verdad? En un punto que está fuera del domo, ¿verdad? No tiene sentido. No tiene sentido. La calidad nada más está definida entre 0 y 1. Entre líquido saturado y vapor saturado. ¿Sí? Y bueno, eso pasa para las diferentes presiones, ¿verdad? Que se encuentran ahí en el domo, por eso les digo que dibujé varias, ¿verdad? La presión que está en medio, ¿verdad? Pues también tiene su calidad igual a 0 en la línea de líquido saturado, su calidad igual a 1 en la en la línea de vapor saturado, y en la más alta igual, ¿verdad? Sí, la calidad es igual a 0, la calidad es igual a 1, ¿sí? Entonces, ¿verdad? Ese es el concepto que nos va a permitir, ¿verdad? Encontrar, ¿verdad? Esa propiedad, ¿verdad? Que las propiedades dentro del domo
que se encuentran como una mezcla saturada del líquido vapor. Entonces ahí está la definición de la calidad. Aquí estoy repitiendo, ¿verdad? Lo que ya comenté, en toda la línea del líquido saturado la calidad vale 0 y en la línea de vapor saturado la calidad vale 1. Importante, el concepto de calidad solo está definido para la zona de mezcla, no más. Sí, dentro del domo, ¿sí? Afuera, nada, no existe nada. Entonces empezamos a plantear unas ecuaciones para ver que en realidad, ¿verdad? Encontrar estas propiedades, lo que nos va a permitir, ¿verdad? Es pues sacar más que nada los valores, ¿verdad? De las propiedades termodinámicas, ¿verdad? Dentro del domo. Y nos vamos a dar cuenta que se necesitan unas relaciones, ¿verdad? Pues unas fórmulas, y las cuales están implícitas, ¿verdad? Vamos a ver que van a estar implícitas las propiedades de líquido saturado y las propiedades de vapor saturado. Esas son la base. Esas son la base para poder hacer el cálculo. ¿Sí? Bien, entonces, vamos a empezar por ahí. La primera fórmula está definida como la definición de la calidad, ¿verdad? X es igual a la masa del vapor entre la masa total. Fórmula 2 dice que el volumen total es igual al volumen del vapor más el volumen del líquido. Acuérdense que G es de gas, de vapor, y F es de fluido, de líquido. Entonces el volumen total es la fase líquida más la fase vapor. En volumen estamos. Pero yo sé, ¿verdad?, que el volumen es igual a la masa por el volumen específico, ¿verdad? Acuérdense que esa V que tiene como una rayita, ¿verdad? Así vamos a poner el volumen específico para diferenciarlo del volumen físico. Entonces en la fórmula 3 vamos a poner, ¿verdad? 2, pero en términos del volumen específico, o sea, todo multiplicado por la masa, ¿verdad? La masa total por el volumen específico total va a ser igual a la masa del vapor por el volumen específico del vapor más la masa del líquido por el volumen específico del líquido. ¿Sí? El líquido saturado, el vapor saturado. Esas propiedades pues las encontramos en las tablas termodinámicas, ¿verdad? Entonces hasta ahí vamos en la fórmula 3. Y bueno, en la fórmula 4, ¿verdad? Vamos a decir que la masa total es igual a la masa del vapor más la masa del líquido, ¿verdad? Ahí está escrito en letras. ¿Sí? Y entonces de ahí despejamos la masa del líquido, o sea, M sub F. Acuérdense que F es de fluids, ¿verdad? Y se refiere al líquido saturado. ¿Sí? Bien, vamos a... Entonces despejamos la masa del fluido, va a ser igual a la masa total menos la masa del vapor. Y ahora sustituimos 5, ¿verdad?, en la ecuación 3. ¿Sí? De tal manera que dar lo siguiente, ¿verdad? Masa total por volumen específico total es igual a la masa del vapor por el volumen específico de vapor saturado más, y en lugar de la masa del fluido ponemos, ¿verdad?, la masa total menos la masa del vapor saturado es igual, perdón, se cierra ese paréntesis y eso va multiplicado por el volumen específico del líquido saturado. Sí, le damos un arreglo ahí, ¿verdad? Y aparecen 4 términos, ¿sí? Dividimos todo entre la masa total, ¿sí? De tal manera que de este lado nada más nos queda el volumen específico total, la masa del vapor entre la masa total por el volumen específico del vapor saturado más el volumen de fluido. Al dividir entre masa total, ¿verdad?, pues ahí solamente queda el volumen del líquido saturado menos la masa del vapor entre la masa total multiplicado por el volumen específico del líquido saturado.
Pero ahí está la definición de calidad, ¿verdad? La calidad se definió como la masa del vapor entre la masa total. Entonces, en lugar de poner ese cociente, pues ponemos la calidad X. Y la fórmula va a quedar como sigue, ¿verdad? Volumen total es igual a la calidad por el volumen específico de vapor saturado más el volumen de líquido menos la calidad por el volumen de líquido saturado. Juntamos los términos que tienen calidad, ¿verdad? Y nos va a quedar B sub G menos B sub F. Pero eso, ¿verdad? Está como en las tablas como B sub FG, ¿sí? Que ya sabemos que para el volumen no la vamos a tener, ¿verdad? Y esa es la fórmula que queda. El volumen total es igual a la calidad por el volumen específico Fg, y ya sabemos que Fg es la diferencia, ¿verdad? Del volumen específico de vapor saturado menos el volumen específico del líquido saturado, más el volumen específico del líquido saturado, ¿verdad? Con esas relaciones, ¿verdad? Ese volumen total me representa el volumen de la mezcla, ¿sí? Entonces, a partir de ahora ya no vamos a decir que es el volumen total, porque imagínense que aquí tenemos, ¿verdad? En esta, me voy a regresar a la gráfica que aquí tenemos, ¿verdad? Pues ese volumen total es cualquier volumen con respecto a una presión o a una temperatura. Ese volumen total es un punto ahí adentro del domo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces de aquí en adelante ya nada más, ya no le vamos a decir volumen total, ya sabemos que es el volumen de la mezcla, ¿verdad? O puede ser la entalpía de la mezcla, o puede ser la energía interna, pero de la mezcla, ¿sí? De la misma manera, hacemos esto, ¿verdad? Para cualquier otra propiedad, ¿sí? Y resultan las siguientes relaciones. Las relaciones son muy parecidas, todas, ¿verdad? Porque pues todas dependen, ¿verdad? De las propiedades, ¿sí? Del líquido saturado y de vapor saturado, ¿sí? Entonces, cuando quiera yo encontrar, ¿verdad? Alguna propiedad termodinámica que esté dentro del domo, voy a tener que hacer uso, ¿verdad? De las propiedades del líquido saturado y la de vapor saturado y la calidad. Sí, eso es lo que voy a... Aquí generalmente, ¿verdad? Voy a tener, ya sea que me den ese valor del volumen que no tiene nada, ¿verdad? O la energía interna, o en todo caso que me den la calidad, ¿verdad? Si me dan la calidad, seguro que me están pidiendo el volumen específico de la mezcla, ¿sí? O la energía interna de la mezcla, o al revés, ¿verdad? Si me dan la energía interna punto de algún estado termodinámico, entonces voy a poder sacar la calidad. Esas dos opciones tengo, ¿verdad? Una puede ser incógnita, la propiedad de la mezcla, que es la que no tiene nada. El volumen específico, la energía interna, la entalpía o la entropía, ¿sí? Esa puede ser mi incógnita, o en todo caso la calidad, ¿sí? Las otras, ¿verdad? Que están como el volumen, en general, la propiedad de como líquido saturado o la propiedad como Fg, que no es más que la de vapor saturado menos la de líquido saturado, pues esa la obtengo de tablas, ¿sí? Estas fórmulas son muy sencillas de aprender. Yo nunca me las aprendo, mejor prefiero deducirlas, ¿verdad? Disculpe, profe. Sí, adelante. Esas fórmulas que tiene ahí, se supone que estaba trabajando desde un principio con otras fórmulas para obtenerlo de la calidad. O sea que de esas fórmulas que tenemos de energía, de volumen específico, de entalpía y de entropía, despejamos a X para obtener la calidad. Sí, así es. O sea, una Mm. puede ser, nos piden la calidad o la otra es que nos pidan la propiedad de la mezcla, que sería eh, la V, la U, la H o la S. Sí, es que comenzó explicando lo de la calidad, pero vi que tenía otra fórmula y ahorita tiene otras cuatro. Sí,
Mira, las demás tres, o sea, haz de cuenta, esta que estoy marcando con mi cursor es la que llegamos al, al desarrollo que yo planteé, ¿verdad? Desde la fórmula, desde esta fórmula. Desde aquí empecé a plantear, ¿verdad? Desde la 2, desde el volumen, ¿sí? Pero si yo lo planteo en términos de la energía interna en lugar del volumen, ¿sí? Entonces me va a quedar exactamente lo mismo, ¿verdad? La fórmula en términos de la energía interna. Todas son muy parecidas. Y lo mismo pasa si hago el planteamiento en términos de la entalpía. Y también va a pasar lo mismo, ¿verdad? Si hago el planteamiento en términos de la entropía. ¿Sí? La entropía, por ejemplo, si hago el inicio va a ser pues, la entropía total, ¿sí? Va a ser igual a la entropía del líquido saturado más la entropía de vapor saturado. Y de ahí me voy haciendo todo, ¿verdad? Todas las deducciones para llegar a estas fórmulas son similares. Por eso ya nada más puse las otras tres. Eh, eh, Más que nada fijándome en la del volumen específico, ¿verdad? Así es como se llega a estas fórmulas de la calidad. Ahorita vamos a hacer un par de ejemplos, ¿verdad? Para ilustrar el uso de estas fórmulas. Otra manera, ¿verdad? Otra manera es, aquí está despejada la propiedad de la mezcla saturada, ¿sí? Y necesitaría yo conocer la calidad, y aquí está despejada la calidad, pero es de la misma anterior, ¿sí? La calidad en términos del volumen específico, la calidad en términos de la energía interna, la calidad en términos de la entalpía y la calidad en términos de la entropía, ¿sí? Estas, este conjunto de fórmulas, ¿verdad? Son las que me van a servir para cuando un estado termodinámico se encuentra en el interior del domo. Espero que haya quedado aclarada tu duda. Si hay algún comentario más, Sí, comuníquenme. yo de nuevo, profe. Sí, está bien. Bueno, sí, también esa era una duda, pero la primerita, la primera fórmula que dio de calidad, ¿o no Ajá. era una fórmula? Más Es una arriba en... definición. La 1, la 1 es una definición. O sea, así se define la calidad. La masa del vapor, la número 1. Así se define, pues, porque así le pusimos. Se define la calidad como la cantidad de vapor entre la masa total. La masa total se supone que es de la mezcla, ¿verdad? Así se define la calidad. ¿Cuánto vapor tengo del total de la mezcla? Y les digo, va entre 0 y 1 o en porcentaje, ¿verdad? Siempre me va a dar decimales. Punto 15, que quiere decir que tengo 15% del vapor del total de la mezcla. ¿Sí? En, la calidad se define con respecto a la masa, ¿eh? Con respecto a la masa. Claro que la masa yo la puedo relacionar con el volumen a través del volumen específico. Ah, ya, profe, sí, esa era mi duda de cómo estaban relacionadas con la de abajo. Con el volumen específico, ¿eh? Y bueno, de repente les digo, así cuando estábamos haciendo el desarrollo, ¿verdad? Aquí cuando dividimos todo este desarrollo, pues aparece ese cociente, ¿verdad? Que es la masa de vapor, pero acuérdense que la masa, yo acá lo puse en letra, masa del vapor, pero la masa del vapor está representada como M sub G, ¿verdad? En nuestras tablas, porque es la masa en inglés que es gas, ¿no? Entre la masa total. Y esto, por eso a esta parte, ¿verdad? Ya le puse que es la calidad. Tal vez desde acá arriba debería haber puesto M sub G, ¿verdad? Lo que pasa es que aquí le puse con letras la masa del vapor, pero esa es la M sub G, entre la masa total. Muy bien, entonces ya tenemos un conjunto de fórmulas que son estas, ¿verdad? Sí. O en términos de la calidad, ¿sí? Vamos a plantear un problema para empezar a utilizar a ocupar nuestras tablas termodinámicas.
Dice, una mezcla de vapor de agua saturado con 85% de calidad. Tiene una temperatura de 200 grados Celsius. Determinar la presión, el volumen específico y la entalpía específica H. El volumen específico U y la entalpía específica H. Si ustedes se dan cuenta, ¿verdad? Me están dando la calidad y una temperatura. O sea, en la calidad ya está otra propiedad, ¿verdad? Entonces quiere decir que por lo menos me están dando dos propiedades. Entonces empiezo a decir, ¿verdad? Perdón, empiezo a dibujar. Necesito más o menos saber dónde está ese estado termodinámico, ¿sí? Entonces, primero dibujo una línea de presión para una temperatura de 200 grados Celsius, ¿sí? Porque es el valor que me dan, es el único valor que yo conozco, 200 grados Celsius. Me voy a mis tablas, ¿verdad? A4 y encuentro que esa tiene una presión de saturación de 1554.9 kilopascales, ¿sí? Entonces ahí dejé el dato, ahí pongo el dato, ¿no? Al principio yo le puse P es igual a una interrogación, ¿no? Porque hasta entonces, pues no había yo encontrado las tablas. Me voy a las tablas y ya encuentro ese dato, ¿verdad? Pero no es que sea desconocida, sino que, bueno, al principio, pues no la conocía hasta que fui a las tablas, ¿no? Y ahora ya está ahí el valor. Entonces, como es 0.85, quiere decir que está muy cerca pues del 100%, ¿verdad? Entonces, por eso ese estado termodinámico lo dibujo más pegado hacia la línea de vapor saturado, ¿sí? Por eso es que lo dibujé así. Bien, entonces me piden determinar, bueno, la presión automáticamente se determina si veo, ¿verdad? A la temperatura, ¿sí? A la temperatura de 200, ¿verdad? Y es lo que resultó ahí. Entonces ese sería el primer resultado, ¿no? La presión de saturación a 200 grados le corresponde 1554.9. Eso lo encontré en la tabla A4, entrando con una temperatura de 200 grados Celsius. Me gustaría que ustedes estuvieran checando también esos datos, ¿verdad? Para que estén viendo, ¿verdad? Cómo se va llevando a cabo, ¿verdad? El, este, el problema, pues más que nada, ¿no? Y tengan ustedes, sí, más que nada, vayan viendo de dónde estamos sacando los datos. Entonces ahora me piden el volumen específico. Entonces tomo la fórmula del volumen específico, ¿verdad? Que es volumen específico de la mezcla es igual a el volumen como líquido saturado más la calidad por el volumen específico F sub G. Recordemos que F sub G es igual a el volumen específico sub G de vapor saturado menos el volumen sub F del líquido saturado. Entonces me voy a las tablas y lo primero que hago es buscar esos dos valores. El volumen del líquido saturado, ¿sí? F. Eso vale 0.001157 metros cúbicos por kilogramo. Y a esa misma temperatura, B sub G vale 0.12721 metros cúbicos por kilogramo. Quisiera dar aquí un par de minutitos para que ustedes vean y chequen que ya encontraron estos datos. Tengan a la mano sus tablas termodinámicas de su libro del Cengel que tienen en PDF. Por favor.
Damos un minuto más o unos 2 minutos. Profesor, ¿no ha mandado el archivo PDF o sí? No lo he mandado, ahorita apenas lo voy a mandar. Precisamente lo estaba yo buscando y apenas conecté mi, mi celular aquí ahorita. Ahorita denme chance, lo voy a mandar de una vez. Gracias, profesor. Sí. En la tabla A4, profe. Sí, en la tabla A4. Ya. Profe, Sí, una pregunta. dime. Es que tengo duda de cómo es que acomoda los datos en en la gráfica. En la gráfica, Ajá, la que está aquí en la que se está proyectando, pues. sí, ahorita es que estoy enviando el archivo a, Ah, sí, sí. denme chance nada más, bueno, ya lo estoy mandando, ya se los mandé por ahí, ¿Siguen viendo la presentación o ya no? Sí, profe, se ve bien. Ah, perfecto. Entonces, ¿me dices que cómo estoy poniendo los datos ahí en la gráfica? Sí, para dibujarla, pues, sobre todo de... Sí, generalmente vamos a trabajar con un diagrama TV. Entonces, lo primero que haces es dibujar un domo, ¿sí? Un domo y una montañita, ¿verdad? Y en la cima de la montaña le ponemos ahí su punto crítico, ¿sí? Ahí pongo una gráfica, esa gráfica en rojo, ¿verdad? Esas son las líneas de presión en un diagrama temperatura-volumen, así se verían. Entonces dibujo una línea de presión, ¿verdad? Eh, y con respecto a la temperatura, ¿verdad? Porque es el valor que yo conozco, pues le pongo ahí una temperatura de 200 grados Celsius.
Hasta este momento, si no he consultado todavía las tablas termodinámicas, significa que todavía no conozco la presión, por eso ahí le puse así una incógnita, ¿verdad? Una vez que me voy a la tabla 4 y busco a 200 grados, entonces encuentro que a esa temperatura le va a corresponder una presión de saturación de 1554.9 kilopascales. Sí. Y esa me da automáticamente la primera respuesta porque me dicen determinar la presión, ¿verdad? Sí. Como me están dando el valor de la calidad, dice que es 85%, entonces ese puntito en rojo, ¿verdad? Es mi estado termodinámico. Está muy cerca del 100%, o sea, de la calidad de 1, ¿verdad? Para 1 voy a tener un porcentaje del 100% de vapor, ¿sí? Entonces, por eso es que dibujé ahí ese puntito, ¿verdad? Y eso es lo que me va a ayudar a ubicarme, ¿verdad? Dónde se encuentra el estado termodinámico y cuáles son sus principales datos, ¿verdad? Que en este caso la temperatura y la presión de saturación de 1554.9. Espero que se haya aclarado tu duda, o no sé si tienes algún otro. No, sí, ya me quedó más claro. Bien. Gracias. Oiga, profe, en la fórmula, ¿por qué pone B sub FG? ¿Ves sub FG? Porque así salió de acá, mira, de cuando hicimos la deducción. Me voy a rezar tantito. Mira, cuando hicimos la deducción, íbamos en esta, mira. Y entonces, aquí hay dos términos que tienen la calidad, ¿sí? Entonces, junto a esos dos términos, y lo que yo tengo va a ser el volumen, pero sub G, o sea, de vapor saturado, menos el volumen sub F, que es de líquido saturado. Pero esta diferencia es el volumen FG, así se define, FG, ¿verdad? Y no es más que la resta, ¿verdad? Sí, esa formulita ya la habíamos visto en otra ocasión, ahorita no la puse, por ahí, no está aquí esta fórmula, pero ya anteriormente la hemos puesto cuando empezamos a ver las tablas, ¿sí? Porque hasta dijimos que este valor de FG para el volumen no viene en las tablas, lo tengo que hacer, ¿sí? Para las demás propiedades sí viene FG, ¿verdad? FG. Y no es más que la resta de esa propiedad, pero como vapor saturado, menos esa misma propiedad como líquido saturado, para cualquier propiedad, ya sea volumen, energía interna, entalpía o entropía. ¿Sí? Fórmula que nosotros tenemos acá y que es la que vamos a ocupar a continuación, está como FG, ¿verdad? Pero les recuerdo, entonces aquí yo ya encontré en la tabla A4 estos dos valores, el volumen específico del líquido saturado, que es V sub F, y como vapor saturado, que es V sub G. Sí, ya tengo esos dos valores. Con esos dos valores me pongo a calcular FG. Estaba aquí adelante. Volumen específico FG es igual a el volumen específico de vapor saturado menos el volumen específico del líquido saturado. ¿Sí? Y hasta aquí le puse, ¿verdad? Recordemos que V sub FG no viene tabulado en las tablas termodinámicas. Tengo que hacerlo yo. Tengo que hacer esa operación, ¿verdad? Entonces pongo mis valores que tengo acá. 0.12721 menos 0.001157, ¿verdad? Entonces hago esa resta y me queda 0.126.053 metros cúbicos por kilogramo. Ese es el FG. La resta como vapor saturado y menos líquido saturado, en este caso del volumen específico.
Entonces ya tengo todo lo que necesito, ¿verdad? Y sustituyo en mi fórmula. Esta que está aquí, ¿verdad? El volumen específico me dice que es esta, que es la del líquido saturado, por la calidad en decimales, ¿verdad? Porque así debe de manejarse. 0.85 corresponde a 85% y multiplicado por FG, el volumen específico FG, que es la resta que hice aquí, ¿verdad? Sí, este pasó para acá, miren. Entonces hago la operación correspondiente y me queda un volumen. Este es el volumen específico de la mezcla, ya de la mezcla, ¿verdad? De toda la mezcla, de toda la mezcla así se maneja. 0.10830205 metros cúbicos por kilogramo. Sí. Y alguna cosa que yo debo de verificar para ver que estoy bien, pues es que se encuentra entre estos dos valores, ¿verdad? Porque este es el de vapor saturado y este es el de líquido saturado. Entonces lo que puedo verificar es que sí se encuentra entre estos dos valores. Sí. Seguramente más cercano a este, ¿verdad? Porque es el de vapor saturado. Y efectivamente así es. Así es. Entonces quisiera que ustedes checaran en este momento, ¿verdad? Cómo llegamos ahí a ese segundo valor. ¿Sí? Damos un par de minutos para que lo chequen. Si tienen una duda o de dónde vino algún valor. Esperamos un ratito. Un par de minutos para que lo asimilen y antes de continuar con la siguiente. Profe, Sí, ya nos mandó el PDF, ya se los mandé. ¿No les ha llegado? pero no, todavía no. Sí, ya se los mandé. ¿O a alguien ya le llegó? No. ¿No les ha llegado? Mandé un emoji ahí en el grupo. No, igual. ¿Quién sabe qué será, Pero sí, ya. No, ¿saben qué? Que lo mandé a... Ay, me equivoqué. Lo mandé a otro. ¿Ya les llegó? ¿O tampoco? Sí, pero ya llegó, gracias. Sí, no, discúlpenme, lo había yo mandado a otro grupo. A mi grupo de energías renovables, no sé por qué me... Qué bueno que me avisaron que no había llegado, pues cómo va a llegar si lo estoy mandando a otro lado. Bien, vamos a continuar. Entonces, ya ahí calculamos el volumen específico de la mezcla saturada. ¿Sí? Ahora vamos a determinar la entalpía. Y la fórmula, pues es muy similar, ¿verdad? La fórmula es muy similar. Voy a necesitar la entalpía del líquido saturado, voy a necesitar la calidad, que ya es un dato, y voy a necesitar HFG, que no es más que la diferencia de la entalpía de vapor saturado menos la entalpía del líquido saturado. Pero en las tablas esta sí ya se encuentra, ¿verdad? El único FG que no se encuentra es para el volumen específico. Entonces determino la entalpía a 200 grados Celsius
y llego a la conclusión que de las tablas, de la tabla A4 a una temperatura de 200, me queda 852.26 kJ por kilogramo. Y luego ahí viene en la tabla H sub FG a 200 grados y me queda 1939.8 kilojoules por kilogramo. Esa ya no la tuve que hacer, ¿verdad? Establezco mi operación. 852.26 más 0.85 multiplicado por 1939.8. Todo eso en kilojoule por kilogramo es energía específica. Y encontramos, ¿verdad?, la entalpía, que son 2501.09, ya siendo la suma de esas dos cantidades que me dan ahí. ¿Sí? Esa es la entalpía de la mezcla saturada. ¿Sí? Igual me gustaría que ustedes checaran sus valores que están en las tablas o que vieran este cálculo para ver qué duda hay antes de pasar a otro planteamiento. Profe, siempre se va a utilizar la misma calidad, ¿verdad? Para este problema sí. En todos los cálculos de este problema, pues la calidad es la misma. Ya sea que calcule yo otra propiedad, pues la calidad va a ser la misma para ese estado termodinámico, ¿verdad? Bien, bueno, espero que ya esté más o menos claro cómo sacamos esta entalpía. Han verificado sus datos de las tablas A4 para los valores de la entalpía y efectuado la operación. Vamos a la siguiente página, que no me deja, quién sabe qué. Ya está. Estamos planteando otro problema más, ¿sí? Vamos a usar otras tablas, ¿sí? Usar el refrigerante R134A, que es el refrigerante que se utiliza, es el más común hoy en día para refrigeradores domésticos. Refrigeradores domésticos y un poquito más grandes, inclusive cámaras frigoríficas, ¿verdad? Ya en otros mayores pudiese utilizarse otro refrigerante. Pero ahorita creo que sería el de mayor uso, ¿verdad? El R134A. Entonces dice el problema: un recipiente de 70 litros contiene 3 kilogramos de refrigerante R134A a una presión de 140 kilopascales. Hay que determinar la temperatura
la calidad, la entalpía y el volumen que ocupa la fase vapor. ¿Sí? El volumen que ocupa la fase vapor. Entonces, otra vez dibujo un domo. ¿Sí? Dibujo un domo y luego una línea de presión en rojo. Una línea de presión que es de 140 kilopascales. ¿Sí? Entonces aquí me están dando la presión. Estoy dibujando ahí en un extremo el volumen de líquido saturado y en el otro el volumen como vapor saturado, no nada más para ubicarme, ¿sí? Me voy a mis tablas, pero ahora van a ser del R134A, ¿sí? En mi libro yo lo tengo, ¿verdad? Como las tablas A12. Sí, están más allá de la del líquido comprimido. Luego están un par de diagramas, no, están varios diagramas. La tabla A11 es entrar con temperatura y estoy ubicando la tabla A12. Ahí debía haberle puesto, se me pasó, para que el apunte correspondiera, ¿no? Pero les pido que busquen la tabla A12 y entren con una presión de 40 kilopascales, ¿sí? Lo que puedo ver es que la temperatura de saturación es menos 18.77 grados Celsius. Claro, este es un refrigerante, ¿verdad? A esa presión, el refrigerante hierve, imagínense, ¿no? A esa presión, el refrigerante hierve a menos 18.77 grados Celsius. Bien. Quiere decir que a una temperatura de 20 grados y a esa presión el refrigerante ya estaría como vapor sobrecalentado, ¿verdad? Sí. ¿Vamos bien? Estoy dando tiempo para que busquen su tabla del refrigerante R134A, y que verifiquen en dónde salió ese dato de menos 18.77. Fíjense que vamos a continuar, si no hay dudas, ya les menciono que en cualquier momento pueden preguntar, ¿eh? Bien, entonces ahora, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, en el texto del problema, que son un par de líneas, pues no me dice nada que está dentro del domo, ¿verdad? No me dice nada. Sin embargo, me están pidiendo la calidad. ¿Qué puede pasar? ¿Que esté fuera? Pues puede ser, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué me piden la calidad? Pues puede ser que para confundir, ¿no? Para confundir al alumno, ¿sí? Bueno, pero hay una manera, ¿verdad? De saber si ese estado termodinámico, así como me lo están dando, ¿verdad? Está dentro o fuera del domo. Como me están dando el volumen del recipiente, ¿verdad? ¿Sí? Y se supone que esa mezcla ocupa todos los 70 litros, ¿verdad? Entonces me están dando dos cosas, fíjense. Me están dando el volumen y me están dando la masa del refrigerante. Dice 3 kilogramos de refrigerante, ¿sí? O sea, puede ser o sea, no me dice cuánto de vapor ni cuánto de líquido, ¿verdad? Pero me están dando la masa total de la mezcla, ¿sí? Entonces yo con eso puedo calcular el volumen específico de ese estado termodinámico, ¿sí? Entonces lo que hago es convertir primero los 70 litros a metros cúbicos, 0.07. Recordemos que un metro cúbico son 1000 litros. Entonces aquí tengo 70 litros, 0.07 metros cúbicos. La masa es de 3 kilogramos. Pero yo ya sé que el volumen específico es el volumen físico dividido entre la masa. Entonces procedo a calcular mi volumen específico. 0.07 metros cúbicos
divididos entre 3 y me da 0.02333 metros cúbicos por kilogramo. ¿Sí? Entonces yo ya obtuve un volumen específico. ¿Cómo sé que ese volumen específico está dentro de la mezcla? ¿Sí? Lo que voy a hacer es compararlo, ¿verdad? Como yo sé que ese estado termodinámico se encuentra a la presión de 140 kilopascales, ¿verdad? Entonces voy a suponer que está dentro, ¿verdad? Entonces los voy a comparar con el volumen del líquido saturado y el de vapor saturado. Entonces tiene que ser mayor, ¿verdad? Ahora, lo que estoy poniendo ahí dice que si el volumen fuera menor que el del líquido saturado, entonces estaría en la zona del líquido comprimido, es decir, que estuviera fuera, ¿verdad? ¿Sí? Si el caso de que ese volumen, o sea, me refiero al de 0.02333, fuera mayor que el volumen de vapor saturado, entonces está fuera del domo y estaría en la zona de vapor sobrecalentado. Pues lo que voy a tener es que comparar, ¿verdad? Si el volumen es mayor que el volumen de líquido saturado, pero menor que el el de vapor saturado, entonces se encuentra dentro del domo, ¿verdad? Voy a mis tablas del R134A, a esa misma presión busco cuánto vale el volumen del líquido saturado, 0.0007381 metros cúbicos por kilogramo. Se me pasó poner ahí las unidades. Y el volumen como vapor saturado vale 0.14020 metros cúbicos por kilogramo, ¿sí? Y el que yo tengo, ¿verdad? Es 0.333, pero a la misma presión que los otros, ¿verdad? Entonces, obviamente me puedo dar cuenta, ¿verdad? Que es mayor que el del líquido saturado, pero es menor que el de vapor saturado. Entonces, lo único que estoy comprobando hasta aquí, ¿verdad? Es que efectivamente ese estado termodinámico está dentro del domo. ¿Por dónde? Pues todavía no lo sé, ¿verdad? Necesitaría yo calcular la calidad para saber qué porcentaje tiene y si está más pegado al líquido saturado o está más pegado al de vapor saturado. ¿Sí? Entonces me pongo a calcular el volumen específico Fg con los valores que ya obtuve de la tabla A12, ¿sí? Y entonces hago la resta, ¿verdad? 0.14020 menos 0.0007381 metros cúbicos por kilogramo. Y obtengo un volumen específico Fg de 0.1394619 metros cúbicos por kilogramo. Me gustaría esperar aquí un par de minutos, igual para que chequen sus valores y me digan si hasta aquí vamos bien o tienen una duda de dónde se sacó o qué estamos haciendo, por qué estamos poniendo ahí esos datos. Profe, Profesor, adelante, adelante, dale. Adelante. gracias. Disculpe, bueno, no sé si soy yo, pero el dato que usted tiene en la tabla que yo tengo, hay una variación. ¿En cuál? En la de volumen específico de líquido saturado, Del líquido saturado. yo tengo 7383. ¿No hay algún problema cuando varía así? Bueno, aunque sea chiquito. No debe de haber problema, ¿eh? Sí puede haber entre una edición y otra. Sí, Okay. yo les digo, yo tengo pues yo tengo el libro en físico. Y sí tengo 7381. ¿Qué edición del libro tienes? La octava. La octava. Yo también tengo la octava. Pero ahora sí que es edición impresa. Mm. No, pues por eso solo preguntaba si no hay algún problema cuando hay una variación así.
No, no, no la vamos a considerar que sea un problema, pues. Ok, gracias, profe. ¿Alguien más concuerda con su compañera o tiene el valor que yo tengo? Pues ahora sí que depende, ¿no? No, No, yo también tengo 83. yo también. 83. Y Fíjense. de abajo tengo 14. Entonces, a lo mejor en el de la edición digital viene ya alguna corrección con respecto a los que vienen en la edición impresa. Sí, es muy probable. Pero no importa tanto, ¿eh? Pero qué bueno que me están comentando eso porque así voy a saber, ¿verdad? Bien, entonces hasta aquí vamos bien. Yo, profe, en la B, Adelante. ¿para qué está calculando ya después el VFG? Porque Determina. con la fórmula que tenemos por acá, mira, más adelante. Con la fórmula que a continuación ponemos, ya vamos a calcular, de ahí vamos a despejar la calidad, ¿verdad? Entonces estoy poniendo la del volumen específico, despejo la calidad y necesito FG, ¿verdad? Pero, ¿para qué le servía saber si estaba dentro del domo? ¿Qué hubiera pasado si el valor hubiera estado fuera del domo? Pues entonces, si hubiera pasado que estuviera fuera del domo, ¿verdad? Pues no tiene sentido la calidad, ¿sí? Por ejemplo, aquí me están diciendo determinar la temperatura, pero entonces ya no podría yo determinar la calidad, ¿verdad? Por eso les digo que automáticamente aquí me están pidiendo calidad, ¿verdad? Y ni siquiera sé si todavía está, obviamente, ¿verdad? Muchas veces dicen, no todas, no en todas las veces ocurre. Aquí están, si al momento en que me piden calidad, yo puedo decir, pues está dentro del domo, ¿sí? Está dentro del domo. Pero precisamente, ¿verdad? Ese volumen específico, al compararlo con el volumen de líquido saturado y volumen de vapor saturado, lo que estoy haciendo es que estoy comprobando que sí está dentro del domo, ¿sí? Porque qué tal si me empiezo a hacer operaciones, ¿verdad? Y estuviera fuera del domo, ¿verdad? Entonces, pues las fórmulas de calidad ni tienen nada que ver. Pero sí, dentro de los problemas planteados del Sengel, en alguno así está. Pide calidad y el estado termodinámico no está dentro del domo, sino que está fuera. Pero precisamente es para eso, ¿verdad? O sea, se comprueba y se dice, pues no, es que no hay calidad. ¿Sí? Bien, vamos a vaciar estos datos que yo tengo aquí, ¿verdad? Del volumen del líquido y el FG, ¿verdad? A ver cuánto vale la calidad. ¿Sí? Si ustedes lo hacen, pues les va a salir ligeramente, porque a ustedes les sale que 73, me decían. Estoy esperando que verifiquen, ¿eh? Y me dicen si hay alguna duda hasta ahí que hemos sacado la calidad del 16.19%. Bien, Ese valor estaría representando que
todavía no estaría muy cerca del vapor saturado, sobrecalentado, perdón. Estaría No. más cerca del líquido comprimido. Exactamente, ¿verdad? Está más cerca de la línea del líquido saturado. O sea, solamente tenemos 16.19% de vapor. Sí, si dibujamos ese punto, lo tendríamos que dibujar pues más pegado hacia la línea del líquido saturado que la de vapor saturado. Bien, vamos ahora para determinar la entalpía. Para determinar la entalpía, pues me voy a buscar mis valores, ¿verdad? Ahí está la fórmula de la entalpía. La entalpía es igual a la entalpía del líquido saturado más la calidad por la entalpía Fg. ¿Sí? Ahorita ya no me preocupo de calcular Fg para la entalpía porque en las tablas ya viene. ¿Sí? Entonces me voy a las tablas del R134A, a la tabla A12, y verifico que la entalpía del líquido saturado a 140 kilopascales vale 27.06 kilojoules por kilogramo. Y la entalpía Fg a esa misma presión vale 212.13. Ahí repetí la cantidad porque como que dibujé mal de la J de kilojoules, por eso la repetí, ¿verdad? Pero no es nada. Entonces ya con esas dos cantidades, ¿verdad? La del líquido saturado y la HFG, lo sustituyo en mi fórmula para la entalpía, hago mi operación, obtengo dos cantidades, las sumo y la entalpía en ese estado termodinámico vale 61.40. Me gustaría que aquí verificaran, ¿verdad? Que vieran sus Profe, tablas. en este caso, profe, Sí, en este caso la calidad se utiliza como decimales y no como porcentaje. así es. Sí, cuando ya la utilizamos en las operaciones debe ser en forma decimal. Si no, no se debe calcular como 16.19, ¿verdad? Sino que como 0.1619 en forma decimal. Es la manera en cómo se usa en los cálculos, ¿eh? Claro, yo puse ya 16.19 porque pues, nos da una idea, ¿no? De qué porcentaje corresponde de la masa total de la mezcla saturada. Ya, profe, pero igual sí hay una variación con los de los decimales, pero sí está bien. Sí, ¿verdad? ¿Qué variaciones en las dos, en los dos valores? Sí, profe, los dos valores en el de HF a 140 kilopascales son 27.08. 0.8. Ajá, y en el otro Yo de creo que ya mis HF, datos los voy a estar sacando del libro en digital. Yo oh, también lo tengo en digital, entonces mejor los voy a estar sacando. Así para que concordemos siempre con lo que ustedes tienen, ¿verdad? ok, De aquí en pues, adelante los otros problemas ya los voy a estar sacando los valores los voy a sacar del libro en digital. Para que ustedes no se estén confundiendo ahí con el apunte. sí, solamente hay como variación de dos decimales o tres. ¿Cuánto da la entalpía? En lugar de 61.40. Da un valor de 61.415. Sí, entonces hay una ligera diferencia, ¿no? Pero sí, yo creo que voy a ocupar las tablas en la edición
Les voy a imprimir para que las tenga yo aquí a la mano, ¿verdad? Bien, continuamos. Nos queda un inciso, que es el inciso D, que dice ¿qué volumen ocupa la fase vapor? Sí, pero me están pidiendo pues el volumen en metros cúbicos, ¿verdad? Entonces nos regresamos al concepto de calidad, que es la masa del vapor entre la masa total. Recordemos que la masa del vapor es m sub g de Gates. Despejamos y m sub g es igual a la calidad multiplicada por la masa total. Como la calidad ya la obtuve, entonces tengo 0.1619 multiplicado por los 3 kilogramos, que es de la mezcla, ¿sí? Y entonces la masa del vapor resulta ser 0.4857 kilogramos. Esa es la masa del vapor. La masa del vapor. Pero además yo tengo que el volumen específico es el volumen físico entre la masa. Y en el caso del vapor va a ser el volumen del vapor es igual al volumen físico que ocupa el vapor entre la masa del vapor. ¿Sí? Claro, lo que yo quiero es el volumen físico, ¿verdad? Es B sub G y no el volumen específico. Entonces de ahí despejo, ¿verdad? B sub G va a ser igual al volumen específico de vapor saturado por la masa del vapor saturado. ¿Sí? B sub G es un dato, ¿verdad? Es un dato. Es un dato que me dan las tablas, ¿verdad? Y vale punto 14020 es el de vapor saturado. Y lo multiplico por la masa del vapor. Y eso me da finalmente, ¿verdad? 0.06809514 metros cúbicos. Si lo convierto a litros para tener más idea, ¿verdad? Son 68.09 litros. Eso es lo que ocupa el vapor, ¿verdad? Eso es lo que ocupa la fase vapor. Y el volumen total son 70 litros, ¿verdad? Y pues obviamente, ¿verdad? El vapor se expande y ocupa mucho volumen. Entonces lo que puedo ver, ¿verdad? Es que ocupa bastante, ¿verdad? ¿Qué porcentaje ocuparía? 68.09 entre 70. Pues esto está ocupando un 97.2, ¿verdad? En por ciento del volumen total de ese recipiente. El recipiente, su volumen total son 70 litros y 69.08 litros son ocupados por la fase vapor. Y obviamente el resto va a ser el líquido, ¿verdad? El líquido solamente está ocupando 1.90, 486 litros, menos de 2 litros, ¿verdad? Y la mayor parte lo ocupa pues la fase vapor. Y ahí termina este problema. Díganme si hay algún comentario de este inciso final. De no ser así, terminaría. Sí, adelante. No, pues ahora sí que no, pero igual los valores cambian, pero pues eso ya. Dan un poquito, sí, ok, dan un poquito diferente, no hay problema. Ustedes hagan. Profe, sí. ¿De dónde obtuvo ese 14020? 14020 es de las tablas. Es el volumen específico como vapor saturado. Sí, Mira, solamente que hay ese que pusimos acá en la página anterior, mira. Aquí cuando estábamos buscando las del volumen, mira. Aquí está. B sub G, punto 14020 y es el de vapor saturado. Cuando tuvimos la de líquido saturado y la de vapor saturado. Vienen las tablas, ¿verdad? Regresamos a donde está. Gracias, profe, sí. Sí.
¿Algún comentario más? ¿Alguna pregunta alguna inquietud que tengan? Quisiera dejarle ahí porque ya me voy a mi otra clase. Tengo otra clase enseguida. ¿Ustedes tienen clase ahorita o no? No, bro. No tienen. No, pero Ya pues solamente está nos bien. falta Bueno, una. Sí, ahorita ya quedó. Bueno, lo importante pues era el procedimiento, ¿no? Aunque los datos varían un poquito, pero pues, ya quedó. sí, los datos. Sí, entiendo eso, que los datos van a variar un poco, pero sí, les prometo que ya en los siguientes problemas ya voy a ocupar las mismas tablas que ustedes tienen. Vamos a ocupar las de la octava edición, de la edición en digital, ¿verdad? Mi libro lo voy a convertir en almohada. Les comentaba, ya nada más nos falta la próxima semana para acabar e irnos unos días de vacaciones. Bueno, la clase de mañana, de 10:30 a 12. Muy Creo que bien. se ha suspendido, profe. ¿Cómo? Creo que se suspendió, o no sé, es que iba a ver lo del consejero. Ah, sí. Pero usted qué dice, profesor, con ¿De respecto a qué? eso de la suspensión. ¿Mañana ustedes va a hacer? Pues es que llegó un comunicado en donde decía, creo, al parecer 3 fechas donde había suspensión durante un horario. Ah, sí, cierto. Sí, sí, cierto. Sí tienen que estar ahí ustedes. Yo, de hecho, hoy tuve una reunión. Ayer suspendí una clase porque también como yo soy consejero departamental, tuve una reunión y estuve dirigiendo una reunión con la generación de cuarto año de mecatrónica para que postularan su consejero. Entonces, en esa reunión lo que ustedes van a hacer, ¿verdad? Es postular un consejero como todos los grupos de mecánica. Es cierto, la reunión de ustedes es mañana de 10:30 a 11. Van a elegir, más bien les van a presentar. No saben si alguien ya presentó de su grupo o de los otros grupos de mecánica, porque primero se va a hacer una reunión de mecánica. Se supone que de 10:30 a 11, de manera separada, se hacen reuniones de los grupos de mecánica y los grupos de mecatrónica, y después a las 11:10 y a las 12 se reúnen ya los candidatos de tanto de mecánica como de mecatrónica, ¿sí? Y ahí se van a presentar los candidatos, y en ese momento, como a las 11:30, se va a abrir un link para que ustedes puedan votar. Y, y ese link va a permanecer abierto hasta el día martes a las 3 de la tarde. Es importante que les avisen a sus demás compañeros que luego no se conectan, que por ahí va a estar un link, ¿verdad? En Teams va a estar el link, luego lo van a poner, no sé si, creo que lo bajan al chat para que ustedes vayan a llevar a cabo su votación. Les pregunto, ¿nadie de su grupo se postuló para consejero? Sí, profe, sí. Sí. Bueno, Reme estaba más informado sobre eso. Creo que ella se iba a postular o algo así. ¿Te postulaste, Remedios? No, profe, creo que hasta el momento, ahorita el único que nos avisó fue Anael, que es el consejero actual. Anael, ¿en qué grupo está? En el quinto 3. En el quinto 3. Sí, él ya está. Entonces, si se volvió a postular, ¿verdad? ¿Y Anael es de mecánica? Sí, ¿verdad? Sí, profe, es de mecánica. Ah, entonces se ha de haber vuelto a postular, porque de mecatrónica también se volvió a postular Elliot.
Ah, sí, también jefe de grupo. Así es. Pues bueno, sí, pero tiene No, que hacerse esa reunión, ¿eh? ¿no se Entonces no llama vamos. Elton, profe? ¿Cómo? Elton, creo que Elliot es de sexto. Ah, sí, cierto. Elton es el de... Elliot es de sexto. Sí. Profesor, una cosa antes de que se retire, el BF, ¿de dónde lo sacó? Perdón. Ya Sí. al final. El BF, vamos a ver, de ahí de la presentación. El volumen, fíjate que es es una B, pero en litros, ¿verdad? Lo único que hice es restar este 68.09. Si este 68.09 es lo que ocupa la fase vapor, entonces nada más le resto al volumen total del recipiente, que son los 70 litros, ¿verdad? Y esto me daría, claro que aquí también hay más bien es esto, 0.06809, todo, tomando todos los decimales, que sería 68.09514, y le resto los 70 litros, que es el volumen total del recipiente. Entonces, si esto ocupa la fase vapor, pues el resto estaría ocupado por el líquido. ¿Está bien? Sí, muchachos, entonces tienen que asistir a su reunión. Es importante pues que opere el consejo departamental que esté operando. Hay muchos problemas. El consejo universitario está bien atrasado en eso. O sea, aquí en mecánica se organizó bien rápido eso y ya en una semana se van a obtener resultados, imagínense. Y allá en el consejo universitario ni siquiera como que no están dando muchas oportunidades pues para. Y hay muchos consejeros universitarios que ya terminó su periodo. Y ese sí es más problema porque el consejo universitario la verdad no está operando muy bien. Pero por lo menos que opere nuestro consejo departamental para que cualquier cosa que se tenga que tratar o resolver, ¿verdad? En conjunto con la dirección, ¿verdad? Pues que esté operando, ¿no? Y por otro lado les digo, ¿verdad? Pues anímense a participar, ¿verdad? Propónganse. No sé si se dieron cuenta o no que pues ahí estuvo la convocatoria, ¿eh? De repente uno se despega, ¿verdad? Pero pues participen. Anael para el siguiente año ya no va a poder ser porque ya lleva 2 periodos. Entonces ahí otros que quieran participar, pues métanse a participar. Es importante, ¿eh? Se da uno cuenta de muchas cosas en en esas representaciones, ¿verdad? De estudiantiles. Claro, el consejo departamental tiene paridad, ¿verdad? O sea, está compuesto por alumnos y profesores. Yo actualmente soy consejero departamental. Y pues ahí se resuelven los problemas que haya, pues entre profesores y alumnos, ¿verdad? Muy bien, ya se nos llegó la hora. Les agradezco mucho su atención. Entonces nos vamos a ver, híjole, hasta el lunes. Sí, pues mañana no van a poder ustedes, va a ser la hora de su reunión. Sí, profe, hasta el lunes. Sí, los veo el lunes entonces. Gracias a usted, profesor. Buen día. Hasta luego, igualmente. Ya. Adiós, profe.